Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el silencio se hacía insoportable, María se quedó inmóvil frente a la puerta. Andrés, empapado, la miraba con desesperación y dijo con voz temblorosa: «Por favor, déjeme amarla una vez, antes de irme para siempre». En ese instante, el mundo pareció detenerse. Ella sabía que lo que estaba a punto de hacer podría destruir todo lo que había construido. Pero su corazón, cansado de tanto silencio, latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. Lo que ocurrió aquella noche cambió para siempre el destino de 3 personas. Quédate hasta el final para descubrir si fue un error o una última oportunidad para amar. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque tu apoyo ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias reales que tocan el alma. La noche caía con una lluvia persistente y el sonido del agua golpeando contra los vidrios llenaba la casa de un ritmo lento, casi hipnótico. María estaba sentada en el sofá con una manta sobre las piernas, mirando el reflejo de las luces del porche que se distorsionaban entre las gotas. Había intentado leer, pero las letras se confundían con sus pensamientos. Andrés se casaría en unos días, y aunque había tratado de convencerse de que eso era lo correcto, había en su pecho una sensación inexplicable de vacío. No era su hijo, no era su sangre, pero lo había visto crecer, reír, llorar y convertirse en un hombre que despertaba en ella sentimientos que le daban miedo admitir incluso en silencio. Entonces, un golpe en la puerta rompió la calma. Fue un sonido seco, desesperado, repetido. Al abrir, lo vi empaprado, con la camisa pegada al cuerpo y los ojos brillando entre las sombras. «Andrés, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó con la voz temblorosa, intentando disimular la sorpresa. Él apenas respiraba y el vapor de su aliento se mezclaba con la lluvia. «Necesitaba verla, señora María. Necesitaba verla antes de que sea demasiado tarde». María dio un paso atrás, pero no cerró la puerta. No podía. Algo en la mirada de Andrés la sujetaba como un hilo invisible. «No deberías estar aquí, Andrés. Tu boda es en 3 días, por Dios. ¿Qué estás haciendo?», dijo mientras su mano buscaba fuerza en el marco de la puerta. «No puedo casarme sin decirle la verdad», respondió él con una voz baja, firme, cargada de algo que parecía tanto amor como desesperación. «¿La verdad? ¿Qué verdad podría ser tan urgente a esta hora?», replicó ella, aunque en el fondo sabía exactamente lo que estaba por escuchar. Andrés bajó la cabeza como un niño que teme un castigo y luego la levantó con decisión. «La verdad es que la amo, que la he amado desde hace años, desde que era apenas un muchacho que venía a esta casa y veía en usted algo más que bondad. Usted fue mi primer amor, María, y aunque intenté olvidarla no pude, ni una sola vez». María sintió que el corazón se le detenía. La habitación se llenó de un silencio denso, como si hasta la lluvia contuviera el aliento. «Andrés, no digas tonterías», murmuró, pero la voz le salió débil, quebrada. Él dio un paso adelante y el olor a tierra mojada se mezcló con el perfume tenue que ella siempre usaba. «No son tonterías», insistió, y sus palabras temblaban entre el aire. «Sé que no debería sentir esto, que es un pecado, que es una locura, pero no quiero vivir con el remordimiento de no habérselo dicho. No quiero casarme con alguien a quien no amo». María lo miró con los ojos húmedos. «Tienes que irte, Andrés. No puedes decirme esas cosas. No sabes lo que estás haciendo. Soy la madre de tu amigo, por amor de Dios». Él extendió la mano como si quisiera tocarla, pero se detuvo a medio camino. «Lo sé todo, María. Sé lo que soy. Sé quién es usted. Y precisamente por eso vine. Porque no puedo seguir fingiendo que esta casa no es el lugar donde siempre quise quedarme». Ella retrocedió un paso, pero sus piernas se negaban a moverse más. «Andrés, esto no está bien. No podemos cruzar esa línea. ¿Y si ya la cruzamos en el corazón?», preguntó él con un tono tan frágil que dolía escucharlo. «Dígame que no siente nada. Dígamelo mirándome a los ojos y me iré ahora mismo». María abrió la boca, pero las palabras no salieron. El tiempo pareció detenerse en ese espacio minúsculo entre el deseo y el miedo. «Yo no sé lo que siento», alcanzó a decir, pero sus lágrimas la traicionaron. Andrés dio un paso adelante y ahora estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su piel, a pesar del frío. «Por favor, déjeme amarla una vez, antes de irme para siempre».
susurró con un temblor que no era solo de frío, sino de una necesidad profunda, desesperada. María cerró los ojos y por un instante recordó los años de soledad, las noches vacías, las conversaciones con su reflejo en el espejo. Pensó en su hijo, en lo que perdería, en lo que estaba a punto de destruir, pero cuando sintió los dedos de Andrés rozar los suyos, la razón se desvaneció. La lluvia sonaba más fuerte y la puerta quedó entreabierta, dejando entrar el aire húmedo de la noche. Nadie habló más. No hizo falta. Los labios de Andrés encontraron los suyos con una lentitud reverente, como si temiera que el momento desapareciera. Fue un beso lleno de culpa y ternura, un beso que no prometía futuro, pero que los unía en un presente imposible de detener. En ese instante, María comprendió que nada volvería a ser igual. Afuera, el trueno retumbó, y ella supo que el destino acababa de cambiar su curso. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento después de lo ocurrido. María se despertó sobresaltada, con el corazón todavía latiendo con fuerza, y por un momento no supo si lo de la noche anterior había sido un sueño. La habitación conservaba el olor a lluvia y a piel, una mezcla tan dulce como prohibida. Se incorporó lentamente y se llevó las manos al rostro, intentando calmarse, pero las imágenes regresaban con la nitidez de una herida abierta. Los ojos de Andrés suplicando, su voz temblando al decir su nombre, el contacto de sus labios. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Se levantó y fue hasta la ventana. El sol despuntaba tímido entre las nubes y las calles todavía reflejaban el agua caída. Era un nuevo día, pero para ella ya nada era igual. Intentó convencerse de que todo había terminado, que lo ocurrido debía quedar enterrado en el silencio, pero una parte de su corazón se resistía. No sabía si era amor o culpa, pero lo sentía arder dentro, como si algo dormido durante años hubiese despertado con violencia. Durante los días siguientes, María no pudo evitar recordar el pasado que la unía a Andrés, esos años en los que él fue casi un hijo más. Lo veía correr por el patio con Daniel, riendo, con las rodillas raspadas y la voz llena de inocencia. «Señora María, ¿puedo quedarme a cenar?», preguntaba siempre, y ella, sin pensarlo, le servía un plato. Era un niño educado, agradecido, con una mirada limpia que transmitía confianza. Recordaba las veces que lo vio dormirse en el sofá después de hacer la tarea, el modo en que se sonrojaba cuando ella lo felicitaba, los pequeños gestos que en aquel tiempo parecían insignificantes. Sin darse cuenta, Andrés fue creciendo dentro de esa casa como si también le perteneciera, como si cada rincón guardara algo de él. Los años pasaron. Daniel se fue haciendo adulto, consiguió trabajo, se casó, y la casa comenzó a vaciarse poco a poco, pero Andrés nunca se alejó del todo. A veces llegaba sin avisar, con alguna excusa, llevando pan o flores. «Pasaba por aquí y quise saludarla», decía con una sonrisa, y aunque María fingía sorpresa, en el fondo siempre lo esperaba. Al principio creyó que lo hacía por cariño, por costumbre, por ese lazo casi familiar que los unía, pero con el tiempo empezó a notar algo distinto en su comportamiento. Cuando ella hablaba, él la miraba demasiado tiempo. Cuando le servía té, sus dedos se rozaban con una intención que antes no existía. Una tarde, mientras ambos doblaban ropa recién lavada, él la observó en silencio y murmuró: «Usted no ha cambiado nada, señora María. Siempre tiene esa calma que hace que uno se olvide del ruido del mundo». Ella sonrió intentando restarle importancia, pero sintió que su pecho se apretaba. «Los años cambian a todos, Andrés. Mira mis manos, llenas de marcas», dijo, mostrando sus dedos arrugados. Él las tomó con delicadeza y su gesto la desarmó. «Las manos más hermosas son las que han trabajado por amor», respondió él, y ella apartó la mirada, sin poder sostener esa ternura. Desde ese día, cada visita suya se volvió un peligro silencioso.
María se decía a sí misma que debía mantener distancia, pero cada vez que Andrés cruzaba la puerta, el aire cambiaba, el tiempo parecía detenerse. Era imposible ignorar la manera en que la miraba, como si la viera de verdad, más allá de los años, más allá del rol que la vida le había impuesto. Una noche, mientras preparaban la cena, Andrés se quedó mirándola en silencio. El sonido del cuchillo cortando las verduras era el único ruido entre ellos. ¿Nunca pensó en volver a enamorarse?, preguntó de repente, con voz baja, casi temerosa. María se quedó inmóvil con el cuchillo suspendido en el aire. A mi edad, Andrés, el amor ya no toca la puerta, y si toca, uno ya no sabe si debe abrirle. Él sonrió con melancolía. Quizás nunca dejó de estar ahí, solo que a veces lo ignoramos por miedo. Ella lo miró fijamente, pero no respondió. Aquella frase quedó flotando en su mente durante días. En las noches se encontraba pensando en él, en su voz, en la calidez de sus manos. Intentaba convencerse de que era absurdo, de que solo era gratitud disfrazada, pero cada pensamiento la traicionaba. Cuando Andrés le contó que estaba conociendo a una mujer con intención de casarse, María sintió una punzada de tristeza que no pudo ocultar. «Qué bueno, hijo, ya era hora de que pensaras en ti», dijo, obligándose a sonreír, pero esa noche lloró en silencio, sin entender por qué. Desde entonces algo cambió en sus visitas. Él parecía más serio, más pensativo, como si luchara contra algo que lo atormentaba. Una tarde de otoño, mientras él ayudaba a podar las plantas del jardín, le confesó con una sinceridad desarmante: «Me voy a casar, señora María, pero no sé si hago bien. A veces pienso que no es amor lo que siento, sino conformidad». Ella trató de disuadirlo, de alentarlo. «El amor puede crecer con el tiempo. No todo comienza con fuego, Andrés. A veces llega suave como una brisa». Pero mientras lo decía, su voz temblaba. Él la miró con una intensidad que la dejó sin aire. «¿Y si esa brisa solo me lleva de regreso a usted?», susurró. María quiso responder, pero el sonido del viento entre los árboles la salvó de decir algo que habría cambiado todo en ese momento. Esa noche, sin embargo, al quedarse sola, comprendió que ya no podía negar lo evidente. Lo quería, no como a un hijo, ni como a un amigo. Lo quería con una fuerza que la asustaba, con la ternura de quien ha esperado demasiado sin esperanza. Durante los días siguientes, la presencia de Andrés se volvió más constante, más inevitable. Él parecía encontrar cualquier excusa para verla. Un libro que quería prestarle, una planta que necesitaba ser replantada, una simple conversación que se alargaba hasta el anochecer. Cada palabra, cada gesto, los acercaban más a ese límite invisible que ninguno de los dos quería cruzar, pero que los envolvía como una sombra dulce e inevitable. María lo sabía, lo sentía en la piel, en los silencios, en el pulso acelerado de cada encuentro. Y aunque intentaba huir, comprendía que ya era tarde. El pasado los unía, pero el presente los estaba arrastrando a un destino del que ninguno saldría igual. El tiempo comenzó a volverse una trampa silenciosa para María. Cada día transcurría entre la rutina y el sobresalto de esperar, sin admitirlo, el sonido del timbre que anunciaba la llegada de Andrés. Intentaba mantenerse ocupada, limpiando, cocinando, cosiendo, cualquier cosa que la distrajera de ese torbellino interno que la arrastraba hacia un sentimiento que no debía existir. Pero cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo, algo dentro de ella se iluminaba y todo lo demás dejaba de tener sentido. Aquella tarde, mientras el sol se filtraba dorado por las cortinas, Andrés llegó con una bolsa de frutas frescas. «Pensé que podría ayudarla con la cena», dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. María quiso responder con naturalidad, pero su voz se quebró. «No hacía falta, Andrés. Siempre te molestas demasiado». Él sonrió, esa sonrisa que parecía borrar años de su rostro, y se acercó con una familiaridad nueva, casi imperceptible, pero peligrosa. Mientras lavaban las frutas, uno junto al otro, sus manos se rozaron y el contacto fue breve, pero lo suficiente para que el aire se hiciera denso. María se apartó con torpeza, murmurando algo sobre los cuchillos, pero él la miró en silencio,
con una expresión que ya no tenía nada de inocencia. «¿Por qué me evita?», preguntó con voz baja, casi un suspiro. «Porque no quiero perder lo poco que aún está bien», respondió ella sin mirarlo. Andrés dio un paso hacia ella y le dijo: «A veces lo correcto no es lo que nos hace felices». María apretó los labios intentando contener las lágrimas. «No digas eso, Andrés. No sabes lo que dices. No sabes lo que esto puede destruir». Él la observó largo rato y luego dijo con calma: «Sé perfectamente lo que arriesgo, pero me niego a fingir que no la amo». Desde ese día, el límite invisible que los separaba comenzó a desvanecerse. No fue una decisión, fue algo que simplemente ocurrió, como si la vida se encargara de empujarlos a una historia que ya estaba escrita. Cada visita se volvía más íntima, más cargada de silencios que hablaban por ellos. María lo notaba en los pequeños gestos, como él dejaba su mano unos segundos más sobre la suya al servirle té, cómo la miraba cuando creía que ella no lo notaba, cómo su voz cambiaba de tono cuando la llamaba por su nombre. Una tarde, mientras el viento traía el aroma del pan recién horneado del vecindario, Andrés lo encontró en el patio arreglando una maceta rota. «Esa planta ya no tiene remedio», dijo ella sonriendo. Andrés levantó la vista y respondió: «A veces las raíces siguen vivas, aunque parezcan muertas. Solo necesitan un poco de cuidado para volver a florecer». María sintió que esas palabras no hablaban de la planta, sino de ella misma. «No deberías decir cosas así», respondió con suavidad. «¿Por qué no?», insistió él. «Porque me haces pensar cosas que no debo». Andrés se incorporó, limpió sus manos en el pantalón y la miró directamente. «Yo pienso en usted todos los días y no lo considero un pecado». La frase la golpeó como un rayo. Se dio vuelta, fingiendo buscar algo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Andrés, eres joven. Tienes una vida por delante. No destruyas tu futuro por algo que no tiene sentido». Él se acercó despacio y murmuró: «Tal vez el único sentido que encuentro en mi vida está aquí, con usted». Esa noche María no pudo dormir. Daba vueltas en la cama con el eco de sus palabras en la cabeza. Sabía que debía detenerlo, que si seguía permitiendo esos encuentros, su corazón la traicionaría, pero la soledad era una enemiga cruel. Llevaba tantos años durmiendo sola que había olvidado lo que era sentirse deseada, mirarse al espejo y reconocerse como mujer, no solo como madre. Se levantó, encendió la luz tenue de la sala y se miró en el reflejo del espejo del pasillo. «¿Todavía estoy aquí?», susurró. Había arrugas, sí, y un cansancio profundo en su mirada, pero también una chispa que no recordaba haber visto en años. En ese instante sonó el timbre. Eran casi las 10 de la noche. Abrió la puerta con el corazón acelerado, y ahí estaba él, de pie, con los ojos llenos de algo que no era deseo, sino una mezcla de ternura y desesperación. «Perdón por venir tan tarde, pero no podía dormir sin verla». María intentó cerrar la puerta, pero él colocó la mano en el marco. «Solo quiero hablar, se lo juro». Ella asintió resignada y lo dejó pasar. Se sentaron frente a frente, en la penumbra, sin saber por dónde empezar. «Me caso en 2 semanas», dijo rompiendo el silencio. «Debería estar feliz, pero siento que estoy traicionando algo más profundo». María lo miró con un nudo en el garlo. «No digas eso, Andrés. No sabes lo que dices. No sabes lo que esto puede destruir». Él la observó largo rato y luego dijo con calma: «Sé perfectamente lo que arriesgo, pero me niego a fingir que no la amo». El reloj marcó las 11 y el viento comenzó a golpear las ventanas. María se levantó y fue hasta la cocina a preparar té, buscando calmar el temblor de sus manos. Cuando regresó, Andrés seguía en el mismo lugar, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. «No deberías estar aquí, Andrés». «Y sin embargo, aquí estoy», respondió levantando la vista. «¿Sabes qué es lo peor? Que no me arrepiento. Si este es un error, quiero cometerlo con usted». María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No digas eso. No sabes el daño que puedes causar. Daniel, tu amigo, mi hijo». «Lo sé,
pero mi corazón no entiende de prohibiciones. En ese momento el trueno retumbó tan fuerte que las luces parpadearon. La lluvia empezó a caer con furia, como si el cielo mismo los juzgara. Andrés se levantó y dio un paso hacia ella. «Solo quiero una respuesta, María. ¿Siente algo por mí?» Ella quiso decir que no. Quiso mentir, pero la voz no salió. Andrés la miró con lágrimas contenidas. «Dígamelo y me voy, pero míreme a los ojos cuando lo haga». María levantó la vista y lo vio tan vulnerable, tan humano que el alma se le quebró. «Sí», dijo apenas, «sí siento algo». Entonces él dio un paso más y ella no retrocedió. En ese instante comprendieron que habían cruzado un punto del que ya no habría regreso. La lluvia seguía cayendo con violencia, testigo muda de un amor que nacía en el momento más equivocado. Los días que siguieron aquella confesión fueron una mezcla peligrosa de dulzura y tormento. María y Andrés intentaron mantener las apariencias, actuar como si nada hubiera cambiado, pero la verdad era que ya no podían ocultar lo que sentían. Cada encuentro, cada conversación, cada roce accidental estaba cargado de una tensión que los desbordaba. Cuando Daniel los visitaba, María se esforzaba por parecer tranquila, pero su corazón latía desbocado cada vez que veía a su hijo y Andrés compartiendo una cerveza en la sala, riendo como siempre, sin imaginar que entre ellos se ocultaba un secreto capaz de destruirlo todo. Andrés también lo sentía. Cuando miraba a Daniel, la culpa lo atravesaba, pero al mismo tiempo la idea de renunciar a María lo hacía temblar. «Esto no puede durar mucho», se repetía en silencio, pero bastaba una mirada de ella, una sonrisa fugaz, para que toda su resolución se desvaneciera. Aquella dualidad lo consumía. Amaba a María con la intensidad de un adolescente y con la desesperación de un hombre que sabe que está cometiendo un error, pero que no puede detenerse. Una tarde, mientras Daniel conversaba con su madre en la cocina, notó algo diferente en su rostro. «Mamá, últimamente te veo distinta», dijo con una sonrisa desconfiada. María intentó disimular, secando un plato con calma. «¿Distinta? No sé de qué hablas». Daniel insistió mirándola fijamente. «Te arreglas más, cambiaste el peinado, te maquillas hasta para estar en casa. ¿Pasa algo que no me hayas contado?» María soltó una risa nerviosa. «A tu edad todo te parece sospechoso. Solo intento cuidar mi apariencia, eso es todo». Pero por dentro sintió como una sombra de miedo se apoderaba de ella. Daniel era observador, siempre lo había sido, y sabía que si seguía sospechando, tarde o temprano descubriría la verdad. Esa noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo, se miró a sí misma y murmuró: «Esto tiene que terminar antes de que todo se derrumbe». Pero cuando al día siguiente Andrés tocó la puerta, con esa mirada que mezclaba amor y ansiedad, toda su determinación se disolvió como humo. «No puedo dejar de verla», le dijo apenas cruzó la puerta. «La pienso todo el tiempo, en el trabajo, en casa, incluso cuando estoy con ella. No quiero mentirle más, pero tampoco puedo perderla». María lo interrumpió, alzando la voz. «Andrés, esto no puede continuar. Ya no somos dueños de lo que pase si alguien se entera. No solo se trata de ti y de mí. Está Daniel, está tu prometida, está tu propia vida. Estamos jugando con fuego». Andrés dio un paso hacia ella desesperado. «Ya no me importa, María. No quiero casarme. No puedo hacerlo sabiendo que mi corazón está aquí». Pero ella, con lágrimas en los ojos, lo empujó suavemente. «Sí puedes y debes hacerlo, porque yo no voy a permitir que tu vida se arruine por mí». Durante varios días, Andrés no apareció. María lo interpretó como una señal de que finalmente había comprendido, y aunque su corazón dolía, intentó convencerse de que era lo mejor. Sin embargo, la ausencia lo hacía todo peor. Cada rincón de la casa la recordaba a él, el sillón donde se sentaban a conversar, la taza que siempre usaba, incluso el aroma del café que solían compartir. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó pasos detrás de ella. Al girar, lo vio. Andrés estaba ahí, mirándolo con los ojos rojos, agotado. «No puedo más», dijo en voz baja. «Intenté alejarme, pero me siento vacío.
No puedo casarme con alguien a quien no amo. Y si tengo que pagar las consecuencias, las pagaré. María dejó caer la escoba y se cubrió el rostro. ¿Qué quieres de mí, Andrés? ¿Que te diga que te amo y que huyamos como si nada importara? No somos niños. Esto ya tiene un final escrito, y no es el que tú imaginas. Andrés dio un paso más, con la voz quebrada. No quiero un final, María. Solo quiero un comienzo contigo. Ella lo miró, y por un instante pensó en decir que sí, en rendirse del todo, pero el rostro de su hijo se cruzó en su mente. Retrocedió un paso y susurró: «Vete antes de que mi corazón me traicione otra vez». Sin embargo, el destino no les dio tiempo. Días después, Daniel llegó a casa antes de lo esperado. Entró sin avisar y los encontró juntos en la sala. No había nada impropósito, solo una cercanía que se podía oler en el aire, un silencio demasiado íntimo, una mirada demasiado larga. «¿Todo bien?», preguntó Daniel con una sonrisa forzada. Andrés se levantó de inmediato, nervioso. «Sí, solo pasaba a saludar». María intentó mantener la calma. «Tu amigo vino a traerme unos documentos, nada más». Daniel los miró con sospecha. «Claro, documentos. A las 9 de la noche». Andrés tartamudeó algo y salió rápidamente, mientras María fingía ordenar la mesa. Daniel la observó en silencio y luego dijo: «Mamá, no me gusta verte así. Hay algo que no me estás diciendo». Ella se giró, conteniendo las lágrimas. «Solo estoy cansada, hijo. No inventes historias». Pero Daniel no quedó convencido. Desde ese día, cada vez que Andrés iba a visitarlos, su mirada era más fría, más vigilante. María empezó a sentir que vivía en una cuerda floja, entre el miedo de ser descubierta y la tristeza de saber que lo perdería pronto. Una noche, incapaz de soportar más la culpa, María tomó una decisión. Citó a Andrés en el parque donde solían caminar los domingos. Era tarde, y el aire olía a hojas húmedas. Cuando él llegó, notó en su rostro una expresión distinta, más seria. «Tenemos que poner fin a esto», dijo sin rodeos. «No puedo seguirle mintiendo a mi hijo, ni permitir que tú destruyas tu matrimonio antes de empezarlo». Andrés la miró silenciosamente, con los labios apretados. «¿Eso quiere decir que ella no siente nada?». María se llevó la mano al pecho. «Sentir no significa tener derecho a vivirlo. Lo nuestro fue hermoso, pero también fue un error». Andrés lo interrumpió con voz rouca. «No lo fue. Nada que nazca del amor puede ser un error». Ella lo miró fijamente y respondió: «Entonces aprende a vivir con ese amor en silencio, como yo». Él bajó la cabeza, derrotado. La lluvia comenzó a caer fina y triste, como si el cielo llorara con ellos. «Prométame que será feliz», dijo Andrés antes de despedirse. María lo observó alejarse, sabiendo que cada paso suyo era una herida. Cuando regresó a casa se derrumbó en el sofá y lloró como no lo hacía desde la muerte de su esposo. Sabía que había hecho lo correcto, pero lo correcto nunca había dolido tanto. Y mientras el reloj avanzaba lento en la oscuridad, comprendió que el precio de haber amado en el momento equivocado sería vivir con ese silencio el resto de su vida. El amanecer del día de la boda llegó gris y silencioso, como si hasta el cielo comprendiera que ese no sería un día cualquiera para María. Desde temprano, el bullicio de la ciudad resonaba en la distancia, pero en su casa reinaba una quietud densa, cargada de pensamientos que no podían decirse en voz alta. Había pasado la noche en vela, con los ojos fijos en el techo, repasando cada instante vivido con Andrés. Su primera confesión, sus manos temblorosas, la dulzura de sus palabras, el dolor de su despedida. Sabía que ese día marcaría el fin de un capítulo que jamás podría repetirse, y aunque una parte de ella deseaba no asistir, algo más fuerte, quizás el amor, quizás la necesidad de cerrar la herida, la empujaba a ir. Se vistió con calma, eligiendo un vestido sencillo, de un tono suave, que no llamara la atención. Mientras se peinaba frente al espejo, observó su propio reflejo con una mezcla de tristeza y serenidad. «Esto también pasará», se dijo a sí misma, tratando de convencerse.
Cuando Daniel llegó para acompañarla, notó la tensión en el rostro de su madre, pero no preguntó nada. ¿Lista, mamá?, dijo con voz neutral. María asintió con una sonrisa tenue. Sí, hijo, estoy lista. El salón estaba decorado con flores blancas y luces cálidas. El murmullo de los invitados llenaba el aire, pero María apenas escuchaba. Cada paso que daba hacia su asiento era un esfuerzo por mantener el equilibrio, como si el suelo pudiera desmoronarse bajo sus pies en cualquier momento. Cuando vio a Andrés entrar, de traje oscuro, acompañado de su madre, y con la mirada fija en el altar, sintió un golpe seco en el pecho. Él lucía hermoso, radiante, pero en sus ojos había una sombra que solo ella podía reconocer. En un instante, todos los recuerdos se agolparon en su mente: las noches de confesiones, los silencios compartidos, los besos que nunca debieron existir. Andrés levantó la vista y la vio entre la multitud. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo, pero fue suficiente para que el mundo pareciera detenerse. Nadie más lo notó, pero para ellos fue como un adiós silencioso, una despedida que no necesitaba palabras. María bajó la vista, conteniendo las lágrimas. Cuando la novia Sofía apareció al final del pasillo, todos se levantaron. Era joven, dulce, con una sonrisa pura que irradiaba inocencia. María lo observó con un nudo en la garganta. «Ella no tiene culpa de nada», pensó, repitiéndose esa frase como un rezo. La ceremonia avanzó con la calma ritual de las promesas eternas, pero para María cada palabra resonaba como una sentencia. «Prometo amarte en la salud y en la enfermedad», decía Andrés, y su voz temblaba apenas, pero ella lo notó. «Prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe». María apretó las manos sobre su regazo, conteniendo un sollozo. Daniel, sentado a su lado, la miró de reojo, sorprendido por su expresión. «Mamá, ¿estás bien?», susurró. María sintió con una sonrisa tenue. «Sí, hijo. Solo me emociona ver a alguien a quien vi crecer comenzar una nueva vida». Ella respondió, intentando sonreír. Cuando los recién casados caminaron hacia la salida entre aplausos, María se quedó sentada unos segundos más. No quería levantarse, no quería ser parte de esa alegría que sentía ajena. Pero Andrés la buscó en la mirada. Lo vio sonreír, y aunque esa sonrisa era para todos, María supo que había en ella una gratitud oculta, un último agradecimiento por el amor que le había enseñado a sentir. Se levantó despacio y se acercó para felicitarlo. «Señora María», dijo Andrés con una voz que apenas lograba sostener, «gracias por venir». Ella lo miró con ternura y respondió: «Te deseo toda la felicidad del mundo, hijo. Cuida de tu esposa. Ella te ama de verdad». Sofía, que estaba a su lado, sonrió y le tomó la mano. «Él siempre me habla de usted, señora. Dice que es como una madre para él». Esa frase cayó sobre María como una hora fría y dulce al mismo tiempo. ¿Como una madre? Sí, así debías recordarla. No como una mujer que lo amó en silencio, sino como una figura de bondad que lo acompañó en un momento de confusión. María asintió con los ojos brillantes. «Gracias, hija. Eres una mujer afortunada». Esa noche, de regreso a casa, el silencio la envolvió con fuerza. La casa parecía más vacía que nunca. Se quitó los zapatos, dejó el bolso sobre la mesa y fue directo a la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado y las estrellas titilaban con calma. En el reflejo del vidrio vio su rostro cansado, pero también sereno. Tomó una botella de vino, sirvió una copa y levantó el vaso frente a la noche. «Por ti, Andrés», murmuró, dejando que las lágrimas corrieran libres por sus mejillas. Recordó la forma en que él solía mirarla, la calidez de sus manos, la ternura de su voz. Recordó también la culpa, el miedo, la imposibilidad, y entendió por fin que el amor
no siempre llega para quedarse, pero que su paso deja una huella que ninguna culpa puede borrar. Con el paso de los meses, la vida volvió a encontrar su ritmo. Daniel visitaba más seguido, preocupado por su madre. Y aunque nunca mencionó nada, había en su trato una nueva delicadeza, como si intuyera algo sin necesidad de saberlo. María comenzó a dedicar más tiempo a sus plantas, a la lectura, a las tardes tranquilas de café. A veces, mientras regaba el jardín, se detenía un instante y miraba el horizonte. En esos momentos, una sonrisa leve se dibujaba en su rostro. No era tristeza, era gratitud. Andrés nunca volvió a visitarla, pero una vez al año, por su cumpleaños, recibió una carta anónima con una flor seca. Dentro, no decía nada, solo contenía una frase: «Gracias por haber existido». Una tarde, mientras el sol se apagaba lentamente, María se sentó en el sillón con una taza de té entre las manos. Pensó en su vida, en todo lo que había perdido y en lo mucho que aún conservaba. El amor no siempre se mide por su duración, sino por lo que deja dentro de nosotros. Cerró los ojos, respiró profundo y sintió una paz que no conocía desde hacía años. Afuera, el viento movía las cortinas y las hojas caídas danzaban en la calle. Por primera vez en mucho tiempo, María no sintió culpa, solo la certeza de que aunque aquel amor había sido imposible, le había devuelto algo que creía perdido: la capacidad de sentir. Y en un susurro que se confundió con el viento, dijo para sí misma: «A veces, amar también es aprender a dejar ir».